Bienvenidos a Perspectivas del Trasfondo Judío del Nuevo Testamento, un programa diario donde examinamos las Escrituras desde una perspectiva judía distintiva del primer siglo. Les habla Silvio Parrales. Hoy les hablaré sobre la profecía bíblica. Su tema es Preparando un mundo para dos personajes. Esta es una serie extensa y sabemos que a veces es difícil seguir todos los programas. Bienvenidos amigos que nos escuchan a otra edición. Hoy continuamos con esta serie de estudios proféticos sobre cómo preparar un mundo para dos personajes. Y hemos estado hablando de las asombrosas similitudes entre el mundo como era hace 2000 años y el mundo como es hoy. Dijimos que el Imperio Romano hace 2000 años unió al mundo de la misma manera que la comunidad global de hoy está uniendo al mundo. Dijimos que hay 4 correlaciones entre el antiguo Imperio Romano y la comunidad global del siglo XXI. Aunque están separados por 2000 años, existen similitudes asombrosas. 2 eras diferentes, con 2000 años de diferencia, pero extrañamente similares. Primero, dijimos que en ambas eras unificaron el mundo con una forma común de gobierno, específicamente la democracia. Segundo, en ambas eras unificaron el mundo con un idioma común. Tercero, unificaron el mundo con una religión común. Y cuarto, unificaron el mundo con una infraestructura, viajes y comunicaciones compartidas. Ahora vayamos al libro de Daniel y les mostraré algo. Ahora recuerden, el libro de Daniel gira en torno a este notable esquema de 5 reinos mundiales. Ya hemos hablado de esto antes. Y lo que hace que todo esto sea tan asombroso es que Daniel vivió durante los 2 primeros de estos imperios mundiales que se describen en el libro de Daniel, lo que significa que estaba escribiendo proféticamente sobre los 3 imperios mundiales finales. En otras palabras, estaba escribiendo sobre cosas que aún no habían sucedido. De hecho, las profecías de Daniel son tan absolutamente increíbles que la única forma en que los críticos pueden responder es diciendo que estas profecías fueron escritas después de que ocurrieron. Su teoría es que el libro de Daniel no fue escrito por Daniel, sino que, de hecho, fue escrito siglos después, cuando ya se había cumplido la mayor parte de lo que profetiza aquí. Esa es su explicación. Pero su teoría presenta muchos problemas, uno de los cuales es el hecho de que los rollos del Mar Muerto han demostrado que la forma del hebreo y el arameo empleada en el libro de Daniel es mucho más antigua de lo que los críticos quieren hacernos creer. Verán, en los rollos del Mar Muerto encontramos abundante material escrito tanto en hebreo como en arameo desde el siglo II antes de Cristo, y es entonces cuando, según los críticos, se escribió el libro de Daniel. Así, podemos comparar el vocabulario, la estructura de las oraciones, el tipo de tinta e incluso la formación de los propios caracteres. Y si el texto del libro de Daniel se escribió aproximadamente al mismo tiempo que los rollos del Mar Muerto, lo sabríamos. Pero los eruditos que estudian estos textos nos dicen que el idioma del libro de Daniel es mucho más antiguo que el que encontramos en los rollos del Mar Muerto. Silvio, ¿cuál es tu punto? Bueno, el punto es muy simple.
Daniel escribió el libro que lleva su nombre. ¡Qué revelación! Después de todo, la Biblia es verdadera. ¿Por qué debería ser una revelación tan grande? Si Dios lo dice, eso debería resolverlo. Este libro no fue escrito en el siglo II antes de Cristo por un impostor. Fue escrito en el siglo VI antes de Cristo por el propio Daniel. De hecho, hay una prueba concluyente. ¿Y sabes cuál es? Es el hecho de que Jesús de Nazaret dijo que Daniel lo escribió. En Mateo capítulo 24, versículo 15, habló de la abominación desoladora, de la que habló ¿quién? El profeta Daniel. Así que, en lo que a nosotros respecta, esa es toda la evidencia que necesitamos. Daniel es el autor. Entonces, ¿cuáles son estos 5 reinos mundiales de los que habla Daniel? Fueron, en primer lugar, Babilonia, en segundo lugar, Medo-Persia, en tercer lugar, Grecia, y el número 4 es Roma, y el número 5 es el reino del Mesías, el reino eterno. Así que hay 5 reinos mundiales en total. Ahora, esto es lo que quiero que vean. Veamos Daniel capítulo 2, si tienen una Biblia a mano, y comenzaremos en el versículo 40. Fíjense bien, dice: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, pues el hierro lo desmenuza todo y lo destroza todo. Y como el hierro que tritura, ese reino se romperá en pedazos y aplastará a todos los demás. Mientras que viste los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. Sin embargo, la fuerza del hierro estará en él, tal como viste el hierro mezclado con barro cocido. Versículo 42. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Como viste hierro mezclado con barro cocido, se mezclarán con el trono de los hombres, pero no se adherirán entre sí, tal como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora bien, eso es interesante, porque lo que está diciendo aquí es que el Imperio Romano será dividido y puesto bajo la jurisdicción de otros gobernantes u otros gobernadores. Sabemos por el pasaje correspondiente en el capítulo 7 que habrá 10 de estos gobernantes o gobernadores. Así que está diciendo que en algún momento habrá 10 regiones geográficas, cada una con su propio gobernante o administrador. Ahora mira el siguiente versículo. Dice en Daniel capítulo 2, versículo 44, que en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otros pueblos. Destruirá y consumirá a todos estos reinos, y permanecerá para siempre. Entonces, ¿de qué reino habla? Es el reino del Mesías, este quinto reino, el reino milenial, el reino que jamás será destruido. Sabemos que no es un reino espiritual, porque dice que el Dios del cielo establecerá un reino. El aspecto espiritual del reino del Mesías es eterno, siempre ha existido. El reino espiritual es de eternidad a eternidad, así que no hay necesidad de que Dios establezca el reino espiritual. Ya está ahí, siempre ha estado ahí. De lo que estamos hablando es de la manifestación física del reino del Mesías en el planeta Tierra.
Eso es lo que tiene que establecerse. Y note que lo que hace que este reino sea diferente de todos los demás es que dice que no será dejado a otras personas. El reino babilónico fue dejado para los medos y los persas. El imperio medo-persa fue dejado para los griegos. El imperio griego fue dejado para los romanos. Y el imperio romano, según la palabra de Dios, es dejado para los santos de Dios, según Daniel capítulo 7, versículo 27. Así que el único imperio mundial que no será dejado para que otras personas lo recojan es el reino milenial, el reino de Dios en la tierra. Así que, según la Biblia, es en los días de estos 10 reyes que Dios establecerá su reino en la tierra. Esto es lo que vincula al Imperio Romano del primer siglo con la comunidad global del siglo XXI. Verán, hay dos conjuntos de profecías en las Escrituras. Uno se relaciona con la primera venida del Mesías. El otro conjunto se relaciona con la segunda venida del Mesías. Pero la Biblia nunca especifica la duración de ese intervalo entre ambas venidas. Nunca dice, escuchen, tendrán que esperar 2000 años entre la primera y la segunda venida del Mesías. No lo dice. Así que, en cierto sentido, lo que tenemos aquí es un imperio romano resucitado en los últimos días. Si no les gusta el término Imperio Romano resucitado, piensen en el nuevo orden mundial como una especie de extensión del antiguo Imperio Romano. Simplemente tomen ese intervalo de 2000 años, la era de la Iglesia, y olvídenlo. Déjenlo de lado por un momento. Quizás eso les facilite ver la continuidad entre el antiguo Imperio Romano y el nuevo orden mundial del siglo XXI. Vimos 4 correlaciones específicas entre esas dos entidades. 4 cosas que el Imperio Romano tenía en común con el nuevo orden mundial del siglo XXI. Ahora bien, ¿saben qué significa todo esto? Significa que Dios es soberano en la historia. Significa que todo se está desarrollando según el plan y el propósito de Dios. Piénsenlo. Daniel describió 2000 años, o en realidad 2600 años, de historia mundial. Y todo ha sucedido exactamente como Daniel lo predijo. Escucha, este viejo mundo no se está descontrolando por el universo. Dios tiene el control. Te preguntarás entonces, Silvio, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Es así como Dios lo quiere? ¿Le gusta a Dios que suframos? No, no es así como Él lo quiere. Es como lo hemos hecho nosotros. Porque Dios nos hizo responsables de nuestra decisión de obedecerlo o no. Es nuestra responsabilidad y Dios nos permite sufrir las consecuencias cuando tomamos la decisión equivocada y, bueno, hemos estado sufriendo esas consecuencias casi desde el principio de los tiempos. Pero la Biblia enseña que, un día de estos, todo el proceso llegará a su fin. En otras palabras, hay luz al final del túnel. Hay esperanza, porque cuando el Mesías regrese, comenzará el proceso de reconciliar todas las cosas consigo mismo. El reino milenial de 1000 años será un periodo de transición entre el orden mundial actual y el futuro cielo nuevo y tierra nueva.
Pero mientras tanto, Satanás tiene una última oportunidad. Hará un último intento por establecer un reino falso aquí en la tierra. Ese será el reino del anticristo. Y, de hecho, su rebelión final, la última rebelión de Satanás, ocurrirá durante el milenio en la batalla de Gog y Magog, pero esa es otra historia para otro momento. Bueno, eso es todo por hoy. Continuaremos con esto en el próximo programa. Hasta entonces, les habla su amigo Silvio Parrales. Que Dios los bendiga.